Porque usted parece que nos estuviera hablando de su vida como si fuera el baloncesto en sí. Correcto. O sea, usted me está hablando de su vida y yo lo estoy imaginando a usted en la cancha. La consigna mía, que no es solo mía, sé que es de muchos, del básquet y del deporte como tal, de cualquier otro deporte, porque cabe para cualquier otro deporte, es el básquet es la vida misma. ¿Sí? Vos dentro del básquet tenés que enfrentarte a reglas, a parámetros, a límites, a formas de ejecutar, a tomas de decisiones, a fracasos, a todas las emociones que puedan existir se enfrentan en el básquet. ¿Sí? La tristeza, alegría, felicidad, rabia, decepción, todas, tanto emociones buenas como emociones no tan buenas. Te tenés que enfrentar a otras personas que son diferentes a vos, no solo por el contrincante, sino también por tus propios compañeros. ¿Sí? Que eso es una lucha constante y un reto constante más bien. Tenés que enfrentarte a factores externos, a factores internos propios, ¿sí? Y así es la vida, ¿no? Usted ya estando aquí en Cali, en la Escuela Nacional, también pues a mí me sorprende mucho la capacidad de memoria que usted tiene para recordar tantos nombres y además que han sido personas importantes en su vida. Claro. Para el crecimiento, entonces, que usted los tenga en la memoria es también valioso para ellos porque de alguna u otra manera es lo que ellos quisieron hacer. Sí, exacto. Ayudar desde la formación. Exacto. Y a usted que le interesó pues el tema de la pedagogía, nos damos cuenta de que usted también era pues bueno escuchando, que es a veces bien difícil, ¿no? Sí, sí. Siento que en este momento sé que es una de mis habilidades. De hecho, en estos días mi esposa me habla sobre mi hijo tiene 3 años, y me dice ella, resaltando las cualidades de mi hijo, y dice que una de las cualidades que más le ve es que él es muy observador. Tiene una capacidad de observar y de reconocer y de memorizar y de recordar sobre todo lo que vos hablas sobre mí, como algo muy innato, ¿no? Lo tiene él. Y claramente yo tuve que irlo desarrollando a medida que iba creciendo de mi adolescencia, porque para mí era valioso el que las personas se interesaran en mí y en que las personas quisieran apoyarme, en que las personas me dieran un reconocimiento, en que las personas sin ningún interés mayor al de que yo fuera mejor persona, se interesaban en mí. Y a través de mi vida fue así, siempre he encontrado en el camino, incluso cuando llegué a Cali que no tenía familiares, he encontrado personas que siempre me han dado la mano, ¿no? Con amor, por voluntad propia, ¿no? Sin ningún interés particular. Y de hecho sin ningún interés económico, porque nunca he tenido dinero como para decir, es que está interesado en mi dinero, o por eso es amigo mío, o por eso me ayuda, ¿no? Siempre ha sido gente que ha estado muy cerca de mí. Y desarrollé mucho esa habilidad de observar, porque necesitaba recordar, necesitaba saber qué hacer, cómo hacerlo. Y cuando me enseñaban algo importante, pues me esforzaba mucho por atender muy bien lo que me estaban enseñando y aplicarlo muy bien a mi favor y a favor de las personas que estaban conmigo. Y eso fue lo valioso en el básquet, ¿no? Que siempre... Exacto, mire, yo ya le iba a interrumpir, porque usted parece que nos estuviera hablando de su vida como si fuera el baloncesto en sí. Correcto. O sea, usted me está hablando de su vida y yo lo estoy imaginando a usted en la cancha. La consigna mía, que no es solo mía, sé que es de muchos, del básquet y del deporte como tal, de cualquier otro deporte, porque cabe para cualquier otro deporte, es el básquet es la vida misma. ¿Sí? Vos dentro del básquet tenés que enfrentarte a reglas, a parámetros, a límites, a formas de ejecutar, a tomas de decisiones, a fracasos,
a todas las emociones que puedan existir se enfrentan en el básquet, ¿sí? A tristeza, alegría, felicidad, rabia, decepción, todas, tanto emociones buenas como emociones no tan buenas. Te tenés que enfrentar a otras personas que son diferentes a vos, no solo por el contrincante, sino también por tus propios compañeros, ¿sí? Que eso es una lucha constante y un reto constante más bien. Tenés que enfrentarte a factores externos, a factores internos propios, ¿sí? Y así es la vida, ¿no? Vos estás solo, pero de repente tenés pareja, entonces ya no es uno, sino son dos, ya son un equipo. Y después tenés hijos, entonces ya se creció el equipo. Y después tenés vecinos, entonces es un equipo contra otro equipo, digámoslo así. ¿Sí? Y después perteneces a una empresa, entonces ¿cómo haces que tu empresa sea más productiva, más efectiva? ¿Cómo aportás vos a ese objetivo de la empresa? Sin pasar por encima de los demás, pero también buscando el crecimiento propio, ¿no? Entonces la vida es el básquet, ¿no? Vos salís a jugar contra un equipo y no sabes a qué te vas a enfrentar. Lo que hablamos el primer día que llegué a Cali, yo llegué a Cali sin saber a qué me iba a enfrentar. Y ahí es el reto propio, ¿no? Entonces es la vida misma. ¿Qué bus voy a coger? ¿Con quién me voy a encontrar en el bus? ¿Sí? Ahora es ¿qué Uber voy a pedir? Antes era el bus, ahora ¿qué Uber voy a pedir? ¿Quién me va a recoger en ese Uber? ¿Dónde me va a dejar? Es una constante, un constante estado como de, digámoslo, de zozobra, porque no sabemos qué va a pasar. Y ahí depende cómo lo tomemos, ¿no? Si como competidor, lo pongo yo así como competidor, que se quiere enfrentar al reto, que acepta el reto y lo enfrenta, o como víctima y que se queja y dice, no, me va a pasar lo peor, o mejor no salgo porque no sé qué va a pasar, ¿no? Y eso pasa en el deporte y en la vida, ¿no? En el básquet encontramos deportistas que se limitan en tomar acción por miedo a fracasar, por miedo a errar, por miedo a que lo juzguen afuera, por miedo de que le pase algo malo. Y en la vida también a veces no salimos de casa porque decimos no sé a qué me voy a enfrentar, prefiero quedarme aquí en mi espacio seguro que irme a encontrar a malas personas, que tal vez llueva y me tenga que mojar, qué pereza. No sé, hay muchas noticias de que están robando mucho en la ciudad, entonces no, mejor no salgo, aquí estoy más seguro. Y así pasa en el juego, ¿no? Entonces por eso la consigna es el básquet de la vida misma. Y cuando hablo de mi vida es como si estuviera hablando al mismo tiempo del básquet, ¿no? O cuando hablo de básquet estoy como que hablando de mira, si no respiras antes de un tiro libre importante, es como si en la vida no te tomas un momento de pausa y recapacitas en lo que puedes hacer mejor o puedas ver qué está pasando alrededor, ¿no? Siempre busco como que en mis entrenamientos mostrarle a los deportistas eso, ¿no? Que esa situación del básquet le va a servir para su vida y cómo la puede enfrentar, ¿no? No es solo el qué están haciendo, sino el cómo se hace y para qué se hace, ¿no? Es mostrarle a los deportistas eso. Entonces, la vida, el básquet es la vida misma. Y bueno, y para rematar o concluir un poquitico el tema de mis inicios, pues obviamente tengo que hablar de mi padre y de mi madre. Mi padre, ahora que hablábamos del baile y del básquet, antes del baile hubo fútbol. Mi padre jugaba fútbol y pues la referencia que tengo de mi padre es del fútbol. ¿Nombre? ¿El nombre? Fabio Machado. ¿Y tu mamá? Viviana Bedoya. Fabio Machado. ¿Y tus hermanos? Y mis hermanos menores, ya voy para allá, para la historia con mis hermanos un poco. Con mi padre, pues el referente de él era un hombre atlético, deportista, futbolista. Se reunía con sus compañeros de empresa a jugar fútbol. Y yo estaba ahí, ¿no? Siempre estaba viéndolo jugar. Y en algún momento pues decidieron meterme a jugar fútbol en un club de fútbol. No estoy seguro en este momento, no tengo el recuerdo claro de si fueron varias sesiones de entrenamiento. Yo solo recuerdo una donde me ponen de arquero y yo estaba muy chico, yo creo que tenía unos 7 años, 8 años, tal vez o menos. Y a mí no me gustaba tapar, nunca, ni jugando con mis primos ni nada, yo nunca tapaba.
y ese día me pusieron de arquero por lo alto tal vez, era más alto que todos, y hacen un remate alto y yo solo veo que ese balón viene por el aire y yo con mis guantecitos que me quedan más grandes que mis manos, voy a agarrar la pelota y esa pelota se me da entre las manos y entre las piernas y me hacen gol. Tengo ese recuerdo, mi único recuerdo de fútbol en una escuela formativa. Y recuerdo que yo como que dije, pues, ¿para qué me meten de arquero si a mí no me gusta? Yo no quiero esto. Y no sé si volví más, pero hasta ahí es como mi experiencia de fútbol en una escuela formativa. Ya después de grande, ya jugaba básquet y sí me reunía con mucha gente a jugar fútbol. Pues obviamente el fútbol está ligado a nuestra infancia desde el barrio y siempre se jugó fútbol. Y sí, jugaba algunos partidos ya de torneos y amistosos, fútbol completo, y jugaba de central. Y era curioso porque pues el central cumple su rol defensivo, ¿sí? Y yo me la pasaba corriendo de extremo a extremo de la cancha. Yo defendía y defendía muy bien y el balón subía y yo subía con la pelota como si estuviera jugando baloncesto. En básquet se va y se vuelve, va y vuelve, va y vuelve. Entonces mis compañeros al principio se asustaban mucho porque me veían salirme de mi zona defensiva y que me iban a atacar, pero era muy rápido también atacando y era capaz de encontrar pelotas de gol o de pasar balones para gol. Y al mismo tiempo, si perdía la pelota, era muy rápido volviendo a mi zona defensiva. Entonces ya después ellos como que, bueno, listo, dejemos que haga locura, porque aguantaba, tenía esa habilidad, ¿no? Y para cabecear, no era muy bueno cabeceando, pero siempre me metían allá a cabecear. Y bueno, así fue mi historia en el fútbol. Y pues obviamente eso fue por lo que veía en mi padre, ¿no? Que estuvo ahí presente. Y nada, agradecerle a mi papá y mi mamá que siempre estuvieron ahí juntos, apoyándome, a pesar de que ellos tuvieron siempre sus diferencias de pareja, pero siempre estuvieron cada uno apoyándome del básquet en todas sus formas. Y fue bonito, y es bonito para mí aún, a mis 40 y pico de años, 40 años, casi 41, verlos a ellos dos todavía disfrutando de lo que es el básquet, ¿no? Ahora como entrenador, y aún si voy a jugar un torneo maxi básquet, ya que uno no corre mucho ni juega mucho, pero aún ellos van y me ven jugar y se emocionan. Entonces es bonito ver a través de los años ese apoyo de ellos y ese amor que ellos también han adquirido al básquet y todo el esfuerzo que aún hacen, ¿no? Ya todavía con 40 años y mi mamá, todavía soy el bebé de mi mamá y el niño de mi papá, entonces bueno, es un orgullo para mí y más que orgullo, pues de agradecimiento hacia ellos, todo lo que sacrificaron, hicieron por mí y obviamente por mis hermanos que vienen después. Yo les llevo a mis hermanos 11 y 13 años, son varones. Santi es mi segundo hermano, Santiago, que en este momento vive en Europa, vive en Malta. Él es especialista ahorita en este momento de la ortodoncia y es DJ. Siempre llevó la música en la sangre, fue bailarín mucho tiempo, es un excelente bailarín. Y ahora se dedica como DJ profesional. En Malta hace presentaciones como DJ profesional y antes de irse a Europa siempre tuvo muy buenas contrataciones a nivel nacional aquí en Colombia como DJ. Y Federico, que es el menor, él sí se dedicó al básquet. Él jugó fútbol también, luego básquet, y sí le encantó el básquet. Ellos dos crecieron en la cancha conmigo, yo los llevaba a mis entrenamientos. Y Fede ahora es jugador profesional. Federico fue 2 veces selección Colombia, en sub-14 y sub-16 creo que fue. Estuvo representando a Colombia en 2 certámenes importantes como jugador de baloncesto. Y ahora es un gran entrenador también, se encaminó también por la línea del entrenamiento, tiene un club muy importante en Villavicencio. Y este año, 2025, retomó como jugador profesional, que había dejado de jugar profesional varios años, y coincidió con mi primer año de head coach de Toros y coincidió con que nos tocó enfrentarnos el equipo del Llano y el del Valle del Cauca y fue muy bonito para mí llegar a mi casa, a mi ciudad, ver tanta gente conocida y sobre todo ver a toda mi familia, mis padres, mis tíos, tías, primos, primas, abuelitos, abuelitas vestidos con camiseta de ambos equipos.
Mandaron a hacer una camiseta especial. La mitad de la camiseta era de Caimán y la otra mitad era de toros. Y verlo en las graderías fue emocionante. Fue un espectáculo bien bonito para el básquetbol y para mí como persona. Bueno, usted termina educación física en la Escuela Nacional, Profesional en deporte. profesional en deporte. En esa época era profesional en deporte y actividad física. Ahí sí era enfocado a lo que usted inicialmente quería y que en Villavicencio Claro. no lo encontraba. Claro, porque el enfoque era totalmente deporte de alto rendimiento. O sea, o no totalmente, sino mayormente el enfoque era el alto rendimiento. Entonces eso, aparte de que también estaba practicándolo acá en Cali, Sí, correcto. la educación usted veía que sí. Sí, sí. Eran Era muy dos diferente. motivaciones. No era que fuera mejor que la licenciatura, por ejemplo, pero los enfoques son distintos, ¿no? La licenciatura, pues básicamente es pedagógica, es de cómo enseñar en la escuela, ¿sí? Es de la base que es la escuela. Y pues yo sentía que no quería eso, ¿no? Eran dos cosas diferentes. No era, Exacto. como usted lo dice, no era que en un lugar se hiciera mejor que el otro, sino Exacto. que eran diferentes. Sí, el enfoque era diferente. Y hay otras personas que podrían decir, no, me gusta más el enfoque de la pedagogía. Entonces incluso tengo colegas profesionales del deporte que se han dedicado a la escuela como tal, sí, al deporte escolar, a la educación física escolar. No, a mí nunca me gustó, nunca me llenó tal vez, no que no me gustara, sino que nunca me llenó. De hecho, durante mi época de universidad trabajé en muchos colegios, en varios colegios, como educador físico y como entrenador de baloncesto. Como haciendo trabajaba, hacía reemplazos, inicié haciendo reemplazos. Yo siempre estaba disponible. Entonces los de otros semestres que ya trabajaban en colegios, siempre en la universidad preguntaban, hey, estoy buscando un reemplazo para una clase de natación en un colegio. Yo no sabía de natación, pero yo iba y daba la clase. Un reemplazo para fútbol, claro, yo en Cali no tenía nada. O sea, nada como financieramente que me sostuviera. Y gracias a la universidad, pues yo tenía mi estudio, que me tenía una beca completa de estudio, y además la universidad, en esa época habían viviendas dentro de la universidad, entonces me dieron una beca de vivienda y viví ahí en la universidad. Entonces no pagaba renta ni pagaba estudio, pero sí necesitaba pagar mi comida, necesitaba pagar mis cosas personales, necesitaba pagar mis transportes, y yo no tenía un respaldo financiero que me lo diera. Entonces yo iba a todos los reemplazos porque para mí 20.000 pesos eran comer mejor en la semana o comprar mis cosas personales. Y así lo hice, y eso me permitió aprender mucho, ¿no? Ya después me invitaban a clases de básquet y después empezaron a contratarme. Ya me conocían tanto en los colegios que me contrataban como entrenador de baloncesto. En algún momento hice incluso un reemplazo como de 3 meses por una, ¿cómo se llama? Una licencia de algún maestro de un colegio en Pance, que se iba durante 3 meses, y estuve esos 3 meses trabajando como educador físico y como entrenador de baloncesto. Entonces eso me permitió a mí aprender del sistema educativo, aprender del deporte escolar y darme cuenta que era lo que no quería hacer a futuro, o dedicarme a ese rol del deporte. Usted tuvo la oportunidad también de vivirlo para también saber que no era por esa línea, ¿no? Y además también otro factor era que como jugaba profesionalmente, en esa época no había liga profesional tan amplia como ahora, pero habían muchos torneos élites en el país, en muchas ciudades del país, y se pagaba muy bien. Entonces a vos como jugador te contrataban para ir a jugar un fin de semana y te pagaban por partido, libre de gastos, te ponían en un buen hotel, buena comida, un buen transporte, te trataban pues como una estrella. ¿Siendo estudiante? Siendo estudiante. ¿Y en qué De hecho, cuando llego a la escuela, yo inicio a estudiar en el 2007, primer semestre del 2007, y en Semana Santa, pues yo no tenía aquí qué hacer. Yo qué hago acá, pues yo me voy para algún lado, tengo algunos familiares en Pereira, entonces cogí un bus para Pereira. Llegando a Pereira me entra una llamada al celular de un dueño de un equipo, de un club en un pueblo que se llama Somondoco, en Boyacá.
yo ni sabía que existía ese pueblo. Y me dice, mira, es que te recomendó Eleuterio Rentería. Tenemos un torneo importante aquí en Semana Santa. Sabemos que eres del equipo principal, porque en la Escuela Nacional del Deporte tenía equipo A y equipo B. El equipo A era los que teníamos beca y los que representábamos a la universidad. Y el equipo B estaba en un proceso pues de competían, hacían otras competencias, lo manejaba otro entrenador y tenían la oportunidad de pasar al equipo A. Entonces me dice, mira, es que sabemos que eres del equipo A, de la Escuela Nacional de Deporte, entonces nos interesaría que vinieras a jugar el torneo con nosotros. ¿Cuánto cobras? Yo iba en un bus nunca me han dicho a mí que cuánto cobras por jugar. Y yo, no, pues, ¿cuánto pagan? Sí. No, mira, te vamos a pagar en esa época eran como 50 o 60 mil pesos por partido, que para mí era bastante dinero. Ya, te pagamos 50 mil pesos por partido, son 2 partidos diarios, son mínimo 6 partidos que vas a jugar. Entonces te vas a ganar tanto y te ponemos los transportes, todo. Y yo, bueno, de una. Y ni siquiera llegué al terminal de Pereira, recuerdo, y mi tía en esa época me tocó en el camino, tía, mira, ya no puedo llegar hasta la casa, voy a llegar al terminal y de ahí me voy directo para Bogotá porque tengo que coger para Tunja y buscar otro transporte para un pueblo que yo no sé qué. Ay, mijo, ¿cómo así? Yo ya le tenía unos frijolitos aquí listos. No, nos vemos en la terminal. Y mi tía llegó en la terminal con su cojita, con sus frijoles, su comidita paisa y bandejita paisa, y yo me fui en mi bus rumbo a Bogotá a comiéndome mis frijoles, y así empezó mi vida como jugador profesional, digámoslo así. ¿Esa fue la primera experiencia como jugador de baloncesto en otra ciudad? Sí, así, no, en otra ciudad no. No, pero que me pagaran, o sea, que me dijeran, venga a jugar y le pagamos. No, pero representando como a otra ciudad. No, así. Ya lo había hecho bueno. En varias oportunidades, pero nunca me pagaban. Sí, o sea, de hecho muchas veces yo pagaba, me tenía que conseguir mis transportes o mis por la misma motivación de jugar. Exacto. Ya en esa época que me llamaran y me dijeran cuánto cobra, yo ahí me sentí un jugador profesional, ¿no? Y eso ese estatus esa etiqueta me la dio la Escuela Nacional del Deporte y el equipo principal, porque a nivel nacional los jugadores del equipo principal de la Escuela Nacional del Deporte en esa época eran muy reconocidos a nivel nacional. Y se sabía, o sea, solo pertenecer a ese equipo te daba el estatus de que eras un gran jugador. ¿Sí? Entonces, por eso te pagaban, ¿no? Y así empecé a jugar muchas copas élite y a ganar dinero así. Entonces, lo iba a relacionar con el tema del trabajo en los colegios. Muchos de los trabajos en los colegios en Cali, por ejemplo, en lo que tiene que ver con deportes y educación física, incluyen los sábados. ¿Sí? Y para mí los sábados eran sagrados para el básquet. Entonces una de mis peticiones cuando me contrataban en un colegio era, pero no trabajo los sábados, o no todos los sábados, o necesito que sepa que voy a pedirle permiso los sábados, algunos sábados, no todos, porque voy a viajar a jugar a algún lugar. Ya sí, no hay problema, que hágale de una. Pero al final eso siempre se volvía un problema, ¿no? Para la institución que me contrataba y para mí, porque como jugaba tanto, entonces casi todos los fines de semana tenía torneos y yo en un fin de semana me ganaba 300.000 pesos. Y en un mes tal vez me ganaba 300.000 pesos en el colegio. Entonces para mí no era rentable tampoco que el colegio me dijera, no le damos permiso. Yo, no, lo siento, pero me voy a ir. O sea, voy a ganarme más en un fin de semana jugando básquet que trabajando todo el mes con ustedes. Y además haciendo lo que usted quería hacer. Lo disfrutaba más. Entonces yo decía, no voy a cambiar mis sábados por el colegio. Entonces ahí esos puntos me reafirmaban más el hecho de que no quería dedicarme al deporte escolar o a trabajar en la escuela, ¿no? Y eso lo he tenido claro desde hace muchísimos años y no he estado ahí. Pero entonces cuando usted salió de la escuela, ¿a qué se dedicó en esos momentos? No, lo que pasa es que desde que estoy en la escuela me dediqué a jugar y a trabajar con el deporte. Yo de hecho estando en la escuela creo hago unos eventos importantes en Cali que en esa época el básquet vallecaucano competitivo estaba muy muy quieto, no había mucho básquet competitivo, nadie hacía eventos en Cali a diferencia de la Liga Vallecaucana en esa época, que hacía unos eventos ahí en la liga
pero era muy limitado. Ya estamos hablando del 2011. 2010 en adelante, más o menos. Sí, 2010 en adelante. Entonces había mucha necesidad. Entonces primero con dos de mis grandes amigos, con Nicolás Cuartas y Cristian Valencia, que estudiaban conmigo, jugaban en el equipo. Nosotros éramos tan fanáticos del básquet y de hecho yo me los llevaba a ellos dos en vacaciones a Villavicencio. Ellos iban conmigo a Villavicencio porque en Villavicencio habían muchos torneos en vacaciones en otras ciudades y con el club que yo jugaba siempre nos llevaban a jugar. Entonces me mandaban dinero para mí y para mis pasajes para ir a Villavicencio a jugar y yo ese dinero lo repartía para los tres, para que nos fuéramos los tres en un bus más barato. Nos íbamos pero no teníamos para comer durante todo el viaje por tierra. El caso era que llegábamos a mi casa los tres y entrenábamos por lo menos unas 7 horas al día. Y mis amigos se encargaban de invitarnos a comer y los equipos se encargaban de llevarnos a los torneos y nos daban pues dinero por jugar. Y estando aquí en Cali no había eso. Entonces con ellos dos hablábamos y decíamos, pero ¿qué hacemos? Ahí estaba la oportunidad. Entonces un día uno de ellos, Nicolás, dijo, yo ya hablé con mi familia y mi familia me reunió 200.000 pesos. Y yo le decía, ¿pero para qué? Pues armemos un equipo. Armemos un equipo con los muchachos de la universidad y jugamos los torneos élite. Y yo le dije, sí, bueno, listo. Pero yo llamo a mi tío, el de Bogotá, que juega básquet. Tío, armé un equipo aquí, pero no tengo uniformes. ¿Necesita uniformes, mijo? ¿Cuánto valen? No, que valen tanto. Listo, mándalos a hacer. Le pone el logo de mi empresa y tal. Listo. 2 juegos de uniformes. Y se creó el club. Se creó, no el club, sino el equipo, y se llamaba New Blood. Sí, en esa época estábamos muy jóvenes. Entonces éramos como la nueva sangre del básquet. Entonces New Blood. Y así nació New Blood. Pero venga, lo interrumpo ahí. Ajá. Hagamos recordemos algo también porque usted nació en los 80s. 84. Para ser más exacto. Sí. En los 90s usted ya tenía pues mucha más conciencia de la vida y también había ya televisión, un poco más acceso a la televisión, ¿no? Sí. Y también, vea, el compañero llegó. También aparece este genio del baloncesto en los 90s, claro, que explota, ¿no? Michael Jordan. Y hasta el momento tampoco sabemos usted qué posición jugaba. Por eso anteriormente dije que mi vida se había partido en dos en cuanto al básquet, antes de llegar a Cali o antes de llegar a la escuela y después de la escuela. Cuando yo llegué a la escuela a presentar las pruebas, no conté un poco esa historia, pero cuando llegué a la escuela, el día de las pruebas, específicamente de baloncesto, es una prueba muy organizada. Y primero el entrenador, Iván Tobrel, hace una entrevista corta y lo primero que dice es como que, ¿cómo te llamas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu experiencia como jugador? ¿Cuántos años de experiencia como jugador? Sí, habían muchas preguntas que yo ni siquiera sabía porque yo no sabía qué responder a cuántos años de experiencia llevaba como jugador. No sé si se refería, no sabía en ese momento si se refería a que jugara en algún club o que del día, por lo menos que yo les conté que cogí el balón de básquet y me fui al recreo a jugar. Bueno, el caso fue que me bombardeó con preguntas y al final me pregunta, ¿en qué posición juegas? Y en ese momento a mí se me dispara la mente porque todos los demás deportistas que llegaron a buscar una beca deportiva conmigo ese mismo año, éramos como unos 20 que nos presentamos para baloncesto, 20 hombres, todos detrás de una beca y todos, excepto uno, eran más altos que yo, muy altos y muy atléticos, gente del Pacífico, de Guapi, sanandresanos, del Cauca, de Villarrica, Cauca, muchos amigos, grandes amigos de Villarrica, Cauca, estuvieron conmigo toda esa época, de Puerto Tejada, de aquí mismo de Cali, de Jamundí, ¿sí? Que la mayoría eran afro, pero con una contextura física muy grande y muy atlética. Y yo al verlos yo dije, bueno, ¿qué voy a responder acá, no? Porque en mi ciudad yo siempre fui poste, jugaba en la posición de poste porque era alto, pero era un poste muy rápido porque corría un montón y anotaba muy bien cerca del aro. Cuando el profe me pregunta, ¿en qué posición juegas? Y yo le respondo, armador. Sí, yo lo primero que dije, donde yo diga que soy poste acá y mismo me van a poner una X de que él no es poste. No aplica. Yo digo armador, contesto así con decisión y me responde con otra pregunta el profe Iván. ¿Armador qué? ¿1 o 2? No, ahí mi cerebro como que empezó a quemarse.
Yo no tenía ni idea que era un armador 1 y un armador 2 en esa época. Entonces yo en medio de mi seguridad dije, no, armador 1. Sí, yo vuelvo y le respondo a él con decisión, armador 1. Y él escribe ahí y me voltea a mirar y con su particularidad me dice, eso lo veremos. No te creo, pero ya lo veremos. Y a la nota ahí, anda, vea las pruebas. Así como hablaba el profe Iván. El caso fue que pues ahí empecé a entender un poco de la estructura del básquet, por eso se parte desde incluso desde el día de las pruebas se parte de mi vida del básquet y de lo que sabía del básquet, ¿no?